Bienvenidos a un nuevo capítulo de Finanzas para no financieros. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante en las inversiones, que es el riesgo. El objetivo de hoy es que, en primer lugar, definamos qué es el riesgo. Después entremos a ver qué son los perfiles de riesgo y para qué sirven. Y finalmente, miremos cómo utilizamos los perfiles de riesgo para el ejercicio de la asesoría. Empecemos por aterrizar el concepto de riesgo en las inversiones. El riesgo es algo inherente a las inversiones y es un concepto bien importante para que podamos tomar buenas decisiones con respecto a qué hacer con nuestra plata. ¿Cuál es el riesgo que tenemos cuando invertimos? Muy sencillamente, nuestro riesgo es perder plata a partir de la inversión, es decir, se materializa en la medida en que una inversión pierde valor. ¿Qué hace que una inversión sea más riesgosa que otra? El nivel de variación de los precios de los títulos en los que estamos invirtiendo. Entre más variación o más volatilidad, que es el término que se utiliza en la industria, tiene un título, es más probable que en algún momento dado nuestra inversión vaya a perder valor. Y lo primero que hay que entender es que debe haber una relación positiva entre el riesgo y el potencial de rentabilidad. Es decir, yo como inversionista solo debería estar dispuesto a asumir más riesgo si el asumir este riesgo adicional implica un mayor potencial de rentabilidad. Miremos un ejemplo de esto. El gráfico A en esta diapositiva muestra una inversión de 5 años en un FIC de liquidez que invierte en CDTs y títulos de renta fija de muy corta duración, o sea, un FIC de muy bajo riesgo. Si se fijan, esa curva tiene muy poca volatilidad, muy poca variación. A cambio de asumir este nivel de riesgo relativamente bajo, el dueño de esta inversión en un periodo de 5 años recibió una rentabilidad bruta del 27%, lo cual equivale a una rentabilidad anual del 4.9%. Si contrastamos esto con el gráfico B, que muestra una inversión en un FIC que invierte en renta variable, o sea, un FIC de mayor riesgo, si se fijan, esta curva tiene una mayor volatilidad. A cambio de asumir este mayor nivel de riesgo, el dueño de esta inversión, en el transcurso de los 5 años, recibe una rentabilidad del 48%, que equivale a más o menos el 8% al año. Pero para que este inversionista del gráfico B pueda recibir esa mayor rentabilidad, esta persona tuvo que aguantar periodos en los que su posición perdió valor, como los que les resalto en rojo en 2016 y 2019. Esa volatilidad es precisamente cómo se materializa el riesgo de una inversión. Así que si hacemos un resumen, la inversión A tuvo un retorno estable durante los 5 años, pero un retorno inferior al retorno de la inversión B. Mientras que la inversión B, que experimentó más volatilidad que la inversión A, tuvo al final del periodo, que es un periodo relativamente largo, un mayor rendimiento, una mayor rentabilidad. Ahora, muchas veces al invertir tenemos una noción equivocada de lo que es el riesgo. Pues vemos el riesgo como algo binario, o gano mucha plata o pierdo todo. La realidad es que no es así. Se puede alcanzar distintos niveles de riesgo en portafolios con distintas composiciones. En TIBA tenemos 8 portafolios modelo, que son los que les muestro aquí en esta diapositiva, y los 8 portafolios fueron creados específicamente para poder atender clientes con distintos niveles de tolerancia al riesgo. Por ejemplo, el portafolio 2, que es el segundo que vemos acá, que tiene una ganancia esperada del 5.9%, que es relativamente baja cuando se compara con las ganancias esperadas de otros portafolios de esta gráfica, pero tiene una volatilidad igualmente menor, lo cual hace que sea un portafolio de bajo riesgo. Según los datos de los últimos 10 años de este portafolio, hay una alta probabilidad que el retorno de este portafolio esté entre el 4 y el 7.6%, que no es un rango muy amplio, lo cual significa que no es un portafolio que tenga mucha variación o mucha volatilidad. Mientras que si nos vamos al otro lado del espectro, el portafolio 8 tiene una ganancia esperada del 9.4%, pero con una mayor volatilidad. Los datos de los últimos 10 años de este portafolio nos indican que hay una alta probabilidad que el retorno de este portafolio esté entre el menos 8% y el 28%, lo cual hace este portafolio más riesgoso, pues el rango de posibles resultados es mucho más amplio, pero a su vez ofrece un mayor potencial de valorización en el tiempo. Entre el portafolio 2 y el 8
que son los que tomamos para nuestro ejemplo, hay 5 portafolios más que ofrecen distintas combinaciones de riesgo y retornos para distintos tipos de inversionistas. Nuestro objetivo como inversionistas siempre debe ser maximizar el retorno que podamos obtener para el nivel de riesgo en el que estemos o el nivel de riesgo que escojamos. Ahora, ¿cómo armamos portafolios con mayor o menor riesgo? Si se acuerdan, en capítulos anteriores hemos revisado las clases de activos con que armamos los portafolios de TIVA, que son liquidez, renta fija y renta variable. Si ven la composición de nuestros portafolios, verán que la manera como le imprimimos más riesgo y por consiguiente más o un mayor potencial de rentabilidad a los portafolios es incrementando la participación de renta variable y disminuyendo la participación de liquidez. Si ven a mano izquierda la diapositiva, los portafolios 1 y 2 son portafolios que tienen un alto componente de liquidez, lo cual los hace portafolios de bajo riesgo, de baja volatilidad. Mientras que los portafolios 7 y 8, que tienen un mayor componente de renta variable, lo cual les imprime un mayor nivel de volatilidad y por consiguiente tienen un mayor potencial de valorización en el tiempo. Con estas combinaciones de clase de activos podemos construir portafolios, como los 8 que les muestro acá, para los distintos perfiles. Ahora, ¿qué son los perfiles de riesgo y cómo se definen? Los perfiles de riesgo representan los distintos niveles de tolerancia al riesgo de los distintos inversionistas. Ya llegamos a la conclusión que el riesgo no es binario, o sea que hay distintos niveles de riesgo y es apenas lógico que distintas personas tengan una mayor o menor tolerancia al riesgo de acuerdo a la situación de cada persona. Los perfiles de riesgo que obtenemos a través del cuestionario de perfilamiento que hacemos en TIVA nos permiten categorizar a las personas de acuerdo a, 1, su experiencia invirtiendo, 2, su apetito de riesgo, que es algo que varía según la personalidad de cada uno y la etapa de su vida en la que la persona esté. 3, su situación financiera. Y 4, de acuerdo a los objetivos que cada uno tenga para su vida. Nuestros perfiles de riesgo en TIVA son los que ven en esta diapositiva y los caracterizamos de acuerdo a deportes que nos ayuden a comunicar la tolerancia al riesgo de cada uno de estos perfiles. De esta forma, nuestro perfil más conservador es el ajedrecista, que es una persona que prioriza la preservación del capital. Le sigue el ciclista, que es una persona que está dispuesta a tomar un poco más de riesgo a cambio de un mayor retorno, pero sigue teniendo como principal objetivo preservar su capital a través de inversiones poco volátiles. Después viene el surfista, que es un inversionista que busca un retorno moderado, tomando a sí mismo un riesgo moderado. Después viene el clavadista, que está dispuesto a asumir un riesgo medio alto a cambio de una mayor rentabilidad y cuyo objetivo ya es el crecimiento de su capital en el tiempo. Y finalmente tenemos al paracaidista, que tiene una alta tolerancia al riesgo y también busca el crecimiento de su capital a través de retornos altos en el largo plazo. ¿Para qué sirve esta segmentación de los perfiles de riesgo de nuestros clientes? Este es nuestro principal insumo para recomendarles un portafolio que sea consistente con su situación personal. Los portafolios de TIVA se recomiendan con base en, 1, el perfil de riesgo, que es lo que vemos en el eje vertical de la matriz, y 2, el horizonte de tiempo que la persona le asigna a cada meta, que es lo que vemos en el eje horizontal de la matriz. Si vemos esta matriz, entre menor sea la tolerancia al riesgo de la persona y más corta sea su meta, la recomendación va a ser más hacia portafolios menos volátiles, con perfiles de retornos más bajos. Entre más tolerancia al riesgo tenga la persona y entre más largo sea el horizonte de tiempo que se le asigne a la meta, la recomendación va a tender hacia portafolios de mayor volatilidad, pero que a su vez tienen un mayor potencial de retorno. Si volvemos a la vista de los 8 portafolios con sus retornos esperados, vemos cómo los perfiles de menor riesgo, como los ajedrecistas y ciclistas, tienen recomendaciones de portafolio de menor volatilidad, que son los portafolios del 1 al 4. Mientras que los perfiles de mayor riesgo, como los clavadistas y paracaidistas, tienen recomendaciones de portafolio de mayor riesgo, pero de mayor potencial de crecimiento, y con estos perfiles un cliente podría llegar hasta los portafolios 7 y 8. Bueno, esperamos que les haya sido útil este capítulo. Quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Por favor, si tienen recomendaciones de temas
para revisar en el próximo capítulo de Finanzas para no financieros, por favor nos cuentan. Muchas gracias a todos por su atención y un saludo del equipo de TIVA.